Ahí os saldrá efectivamente ¿no? Que tengáis que dar permiso para la grabación. Y nada, bueno, pues oficialmente, hola de nuevo a nuestra segunda charla GovTech LATAM Talk. Os queremos dar la bienvenida a esta charla en la que vamos a profundizar sobre un tema que nos preocupa mucho, que es el diseño centrado en las personas y un poco desde la perspectiva GovTech, que es lo que hacemos. Esta charla, como sabéis, se enmarca dentro de GovTech LATAM, que es un programa de innovación abierta liderado por BitLab, en colaboración con la red de ciudades del BIT y el IE Public Tech Lab. Yo soy Rocío Suances y en GovTech LATAM me encargo de hacer que las cosas pasen, muy bien rodeada de mi equipo que os acabo de presentar. Tenemos a Jimena Ucique, que ahora le haremos una presentación. Tenemos a Carlos Acuña y a Valeria Restrepo, que es nuestra recién incorporada. Así que nada, hola a todos y gracias a todos también por el apoyo, que esto también es de ellos. Desde mayo de 2022, como sabéis, estamos trabajando en identificar, probar y escalar nuevas soluciones digitales de startups de la región para atender a los grandes retos de las ciudades de América Latina y mejorar así los servicios públicos. Y hasta ahora hemos trabajado con 3 ciudades. Y de hecho he visto por ahí a Andrés y algunos representantes de Renca en Chile, de Santo Domingo en República Dominicana y Guayaquil en Ecuador. Ahora estamos empezando justo con las ciudades de la segunda cohorte, que en los próximos días tendréis en la web y si estáis atentos a nuestras redes sociales, pues también tendréis ahí información de quiénes están sumando. El objetivo, como os decía, es aplicar y analizar una metodología de innovación abierta que impulse este ecosistema en América Latina, porque hay mucha innovación en el sector privado que no llega al sector público, ¿vale? Es un poco la filosofía que hay detrás de todo esto. Sabemos que uno de los grandes retos de las administraciones públicas es incorporar prácticas de diseño centradas en las personas en sus procesos. Esto lleva tiempo, un conocimiento específico y un cambio de mirada. Entonces, bueno, ahora os contará mucho más en detalle Jimena lo que hacemos desde GovTech LATAM, pero trabajamos y hacemos bastante hincapié con los municipios que participan en esas sesiones de identificación de retos, que es la primera fase de nuestra metodología de innovación. Intentamos poner foco en el usuario final de las soluciones, que en muchos casos es el ciudadano, si es un servicio público lo que se está diseñando, pero a veces también es el trabajador público, ¿vale? Cuando quien está diseñado es una solución de un proveedor, de una startup o una empresa, el usuario final de la solución puede ser también un trabajador público. Entonces, eso que también, si tenemos por aquí startups, aparte de funcionarios públicos interesados, que también diseñéis pensando en el usuario final y que tengáis en cuenta esto. Y yo no me alargo más, porque ahí que me estoy enrollando y no tiene ningún sentido. Yo no soy experta en esta parte de diseño, doy paso a las grandes expertas. A Jimena Ucique, que es nuestra líder de diseño y experiencia en GovTech LATAM, que nos va a contar un poco sobre cómo las municipalidades de nuestro programa exploran problemas públicos bajo la mirada del diseño centrado en las personas y, como os decía, la importancia de hacer esto. Hola, Jimé, ¿qué tal estás? Y ahora os mando de todas maneras su LinkedIn para que la tengáis los que no la conozcáis todavía. Y luego quería presentaros también a nuestra invitada de hoy, a Natalia Rodríguez, que es líder de diseño público en IVO, el Laboratorio de Innovación Pública de la ciudad de Bogotá, y que además es una experta en diseño centrado en las personas e innovación pública. Natalia, como os decía, nos va a contar sobre su experiencia usando estas herramientas en proyectos públicos. Hola, Natalia, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Hola, saludos a todos y todas. Gracias por esta invitación. Nada, vosotros. Y bueno, queremos que de esta charla os llevéis herramientas prácticas que podáis utilizar para trabajar con el diseño centrado en las personas. Como os decía, por eso hacemos esta sesión como una reunión y no como un seminario y no como desde lo más institucional, ¿no? Queremos compartir y compartir esas prácticas. Así que bueno, os pediremos, queremos hacer esta hora práctica y dinámica en lo que sea posible. Obviamente somos muchos y va a ser difícil que todos podáis intervenir, pero sí que os pedimos cierta participación en la parte de Q&A al final y que vayáis poniendo a lo mejor comentarios y preguntas en el chat, ¿no? Y intentaremos responder a las que lleguemos. Cuando eres ponente de estas cosas, con esto de los vídeos y trabajar por Zoom, el vídeo, la verdad que ayuda a ver caras cuando estás presentando en vez de, ¿no? Y ver si se están quedando dormidos, si parece que están interesados o se están aburriendo. Así que bueno, nos ayuda mucho si mantenéis el vídeo encendido. Sabemos que obviamente una hora es muy difícil y no os pedimos, por supuesto, que lo tengáis todo el rato, pero bueno, sí que hay como cierta deferencia hacia Jimena y hacia Natalia que van a estar presentando. Y el audio apagado, siempre que no vayáis a hablar y si puede ser con cascos cuando habléis, mejor, porque se escucha mucho mejor cuando vayáis a intervenir sin eco. Para hacer preguntas, como os decía, os invitamos a que las hagáis por el chat, las iremos anotando tanto Carlos como Valeria y como yo y las pasaremos directamente al final en ese espacio de Q&A con Natalia y con Jimena. Y antes de dar paso a la charla, como siempre, os voy a pedir una sonrisa a todos para guardar en nuestro álbum de recuerdos y que luego subamos a redes sociales. Igual podemos dejar de presentar y poner la vista en...
espera que yo tengo que cambiar la vista para veros a todos, así que tengáis todos así y hacemos ahí un pantallazo y una foto de familia. Una sonrisa. Esto es muy ridículo. Es como un selfie, ¿no? Un selfie multitudinario. Muy bueno, tiene bastante gracia. Nada, pues ahí estamos y nada, os dejo ya con las dos expertas en este espacio. Muchas gracias, yo estoy deseando que nos contéis, Jimena y Natalia. Así que, Jime, el escenario es tuyo. Bueno, ahí ya. Quisiera primero confirmar si están viendo mi pantalla en este momento. Súper. Y si me escuchan, que creo que sí, porque están levantando todos la mano. Bueno, pues muchas gracias, Rocío, por la introducción y por darnos como este abrebocas a este tema del que vamos a hablar hoy, que es precisamente la importancia del diseño centrado en las personas, en la innovación pública. Pero antes, pues quería hacerles como un recorrido o un recorderis más bien, para quienes son nuevos en este espacio y no conocen también nuestro programa. Pues nuestro programa es un programa que busca aplicar una metodología de innovación abierta y la idea es que podamos usar esta metodología de innovación abierta para encontrar maneras novedosas de contratar nuevos proveedores tecnológicos e impulsar los ecosistemas de GovTech en 10 ciudades de Latinoamérica. Entonces, lo que buscamos, como les decía, es principalmente aplicar esa metodología de innovación abierta y básicamente nuestra metodología está compuesta como de 5 pasos. Inicialmente nosotros nos enfocamos mucho en identificar buenos problemas. Esto, por ejemplo, evitando identificar estos problemas que son como disfrazados de soluciones cuando decimos como carecemos de una plataforma para encontrar las necesidades de nuestros ciudadanos. A veces lo que no necesitamos o lo que necesitamos no es una plataforma, sino realmente entender cómo podemos comunicarnos mejor con los ciudadanos. Entonces, en esta etapa de identificación de problemas sí que buscamos precisamente no encontrar estas soluciones disfrazadas de problemas, sino ir al fondo de estas situaciones que suceden en las municipalidades. También a través de esta fase lo que hacemos es diseñar o formular 2 retos por municipalidad que son difundidos de manera abierta, precisamente por eso es una metodología de innovación abierta, que busca o tiene el propósito de atraer nuevos proveedores tecnológicos, ya sean startups, ya sean scale-ups, y estas, digamos, soluciones que son de tipo comercial, es decir, que ya están como definidas por estas startups y scale-ups, pueden dar soluciones a estos retos como planteados. En una tercera etapa, digamos que después de esa difusión, tenemos como la etapa de selección de startups, y en esa etapa de selección de startups lo que hacemos es informar o pedir a las startups que informen sobre sus soluciones a las municipalidades y así poder evaluar no solamente su solución, sino también condiciones contractuales y legales que esta startup debe cumplir para ser contratada por la municipalidad. Se los mencioné anteriormente, pero quisiera como rectificarlo. Las municipalidades de nuestro programa deben elegir a 2 solucionadores para resolver esos 2 retos que formularon, porque van a desarrollar 2 pilotos. Y justamente esa es la siguiente etapa, la etapa de pilotar y experimentar, porque en esa etapa de pilotaje lo que nosotros buscamos es que precisamente pasemos de este reconocimiento y este entendimiento de los problemas que usualmente es hecho por los equipos técnicos y que crucen esa barrera a la prueba de soluciones reales, a la prueba o a la compra de soluciones tecnológicas novedosas. Y es en esta etapa de pilotaje y experimentación en donde las municipalidades tienen la oportunidad de hacer esto a través de estos 2 pilotos. Por último, tenemos como nuestra etapa de difusión en la que documentamos todo este proceso a través de unos casos GovTech y generamos como una hoja de ruta para que los aprendizajes de este piloto puedan ser usados como insumos en licitaciones de un mayor alcance o para escalar esta solución. Entonces, la idea de este ejercicio, de contarles esta etapa de metodología, es que podamos dar como un zoom in en la primera etapa de identificación de buenos problemas, ya que si lo pensamos bien, esta etapa es casi que determinante para encontrar una solución que realmente encaje con nuestro problema. Si nuestro problema está mal definido, seguramente nuestra solución también no hará como match con nuestro problema, ¿cierto? ¿Y qué hacemos en esta etapa de identificación de problemas? Hacemos justamente lo que llamamos la investigación centrada en las personas.
¿Y esto qué significa? Significa que exploramos los problemas desde la perspectiva de los usuarios. Esto quiere decir que buscamos entender quiénes son los usuarios o a quiénes les duele este problema, quiénes son los usuarios del servicio o el programa que estamos ofreciendo, por qué ellos son los usuarios, si son beneficiarios, si tienen poder de decisión, si tienen agencia, si no lo tienen. También entender cómo estos actores evidencian o viven este problema, entonces qué situaciones se ven o evidencian, reitero, este problema, pero también qué situaciones no evidencian este problema, en donde podemos encontrar como esta desviación positiva, en donde los ciudadanos o los usuarios lograron resolver este problema por sí mismos y dejaron de vivir, digamos, esta situación. También aquí encontramos actores relacionados con el problema, ya no quienes viven directamente el problema, pero quienes tienen agencia o están implicados o tienen cierta relación con el problema, y así poder entender cómo estas dinámicas y estas tensiones o estas fricciones, que justamente es el último punto, que suceden o que están inmersas dentro del problema. Entonces, ustedes dirán, bueno, me estás contando como una metodología, hacen una etapa de identificación de usuarios, pero no entiendo muy bien como para qué hacer esta investigación centrada en las personas. O sea, ¿qué diferencia hay entre yo empezar mi proyecto desde una definición de escritorio y empezar a buscar solucionadores, ¿cierto? Como cuál es la diferencia, ¿no? Y la primera razón, les voy a contar como 3 razones, pero la primera razón es que los problemas públicos tienen una complejidad inmensa, son problemas muy retorcidos, muy difíciles de entender, y justamente, digamos, un problema como la alimentación, si lo pensáramos en la primera infancia, seguramente nos daremos cuenta que es un problema como gigantísimo y tiene muchas consideraciones legales, éticas, sociales, culturales, pero también una multiplicidad de actores con diferentes intereses, ¿cierto? Y también muchas tensiones entre esos actores. Entonces, este garabato, que me encanta como traerlo a la mesa, de Daniel Newman, expresa justamente la manera en que los diseñadores o el diseño, la manera en que el pensamiento de diseño aborda problemas. Y es que los problemas públicos son como problemas de diseño, son problemas retorcidos, difíciles, borrosos, como blurred al inicio, y luego, cuando vamos explorándolos, cobran cierta como claridad y nos permiten entender con mayor precisión cuáles podrían ser como esas mejores soluciones a dicho problema. Entonces, la primera razón es precisamente que la investigación centrada en las personas nos ayuda un poco como a desenredar esa pita durante un problema o cuando estamos entendiendo un problema tan complejo como los problemas públicos. La segunda razón que les quiero contar es que también nos ayuda a liberar los sesgos que tenemos sobre el problema, ya que al hablar con las personas, los usuarios de los servicios, de los programas, nos podemos dar cuenta que tal vez tenemos una mirada como de experto, una mirada como muy lejana sobre las situaciones que viven las personas y sobre todo cómo viven esas situaciones. Entonces la investigación de usuarios nos invita un poco como a recolectar y a procesar esa información sobre el contexto, las personas y los puntos de fricción que tienen estos actores para como entender, escuchar y sobre todo para empatizar. Pero también nos ayuda un poco a informar a los equipos que no están en campo, que no están hablando con las personas, cómo podría ser este problema. Es decir, si yo voy y hablo con un usuario, voy y hablo con un ciudadano, seguramente yo que tuve esa vivencia voy a entenderlo voy a tener mayor comprensión, ¿verdad? Pero seguramente el área legal, el área de adquisiciones, seguramente no va a entender por qué es tan importante que este problema o que esta solución tenga estas características. Nos va a decir, no, el más barato es el mejor, punto. Y yo, al hacer esta investigación, puedo informar precisamente a estas áreas de adquisiciones, de contratación, de legal, esos aspectos de la solución que son altamente valorados por los ciudadanos, por los usuarios involucrados en el problema, y así darle como unas características adicionales al precio o la experiencia de una startup, que es lo que podemos comprobar a través del papel, ¿verdad? También en esta materia de los sesgos existe, digamos, un reto en materia de representatividad, ya que incluirá todos los tipos de usuario y entender a todos los tipos de personas. Y si hablamos de ciudadanos, pues sabremos que tenemos como un millón de tipos de usuario. Es desafiante, tener diversidad es desafiante. Y digamos que acá la invitación no es decirles como, sí, es muy fácil hacerlo o nosotros en sí mismos ni siquiera lo podemos hacer, sino es que no perdamos de vista que esa intención debe mantenerse como durante el tiempo. Es decir, entre más inclusivos seamos, entre más cantidad de tipos de personas podamos incluir, mucho mejor. Pero sabemos que es un esfuerzo gigantesco.
La tercera, digamos, razón por la que deberíamos hacer investigación centrada en las personas es que nos permite identificar aquellos aspectos de la solución que deben ser medidos. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos como estos insumos recolectados, estos insumos nos pueden ayudar a la construcción de indicadores, tanto en los procesos de pilotaje como en los procesos de entrega de soluciones. ¿A qué me refiero? Si yo en la investigación de usuarios me di cuenta que los ciudadanos valoran la rapidez en la entrega de un servicio, seguramente yo tendré que saber cuánto significa rapidez para mi usuario. Entonces pueden ser una semana, puede ser una hora, y así puedo informar al solucionador para que me entregue una solución que cumpla con esto que satisface a mi cliente o mi usuario, que es pues este ciudadano. Y finalmente las administraciones pues buscan resolver estos problemas para mejorar la vida de las personas, ¿verdad? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta a las personas para medir estas soluciones que estamos adquiriendo para resolver estos problemas. Bueno, entonces ya hemos contado un poco por qué es importante, qué hacemos cuando hacemos investigación centrada en las personas, y digamos que acá les quería contar un poco como maneras o como 3 vehículos en los que se puede hacer esta investigación centrada en las personas. Entonces, la primera son maneras indirectas, que es como la más común que hacen uso las administraciones públicas, y es como hablar con las personas de primera línea, entender un poco al interior de la organización cómo estamos comprendiendo o qué impresiones tenemos sobre el problema, revisar datos disponibles, revisar documentación, revisar informes previos, análisis, estudios. Eso nos ayuda un poco como a entender cuál sería como ese estado del arte del problema desde la organización, y esa sería una manera, digamos, uno de los vehículos. Otro de los vehículos es hacerlo directamente, es decir, hablando con las personas, ya sean usuarios o beneficiarias, haciendo observación y explorando en terreno, es decir, ir a ver cómo viven o incluso vivir, ser un usuario incógnito del servicio o del programa para entender de manera directa cómo estas personas están viviendo este problema. Y una tercera alternativa o un tercer canal es una herramienta o un mecanismo que viene mucho desde la disciplina del diseño y que ha venido migrando un montón hacia el sector público, y es explorar el problema a través de mecanismos experienciales, en donde a través de talleres generativos, pues precisamente se genera información. Entonces acá es donde suceden estos famosos workshops, hackathons, o donde tenemos como esta especie de sesiones, de talleres, donde podemos como explorar a través de estaciones, juegos, interfaces físicas, o ya sea interfaces digitales, cómo las personas a través de como espacios simulados, espacios como controlados, reaccionan a ciertos estímulos, y podemos así generar información sobre qué piensan las personas, qué sienten las personas y cómo viven de nuevo las personas este problema. Y por último, quería contarles cómo nosotros, sobre todo desde el GovTech Latam, y esto desde estos aprendizajes que tenemos desde el IE Public Tech Lab, hemos hecho para construir esto o usar estos mecanismos, ¿cierto? Entonces, usamos estos mecanismos en diferentes fases y de diferentes maneras, pero los hacemos guiándonos por este ciclo de generación de conocimiento. Y es que lo primero que hacemos es, tal cual como les conté, primero decimos, bueno, ¿qué tenemos? No, sabemos que tenemos un estudio que habla sobre el problema, sabemos que los funcionarios de primera línea nos pueden contar ciertas X, Y, Z cosas, y empezamos a diagnosticar, por así decirlo, o a levantar esta información en una primera medida sobre lo que ya sabemos o lo que creemos que ya sabemos, ¿cierto? Y sobre esa información empezamos a decir, bueno, ¿qué de esta información estamos seguros que esta es cierta? Que de esta información creemos, intuimos que tal vez no es tan cierta o que tal vez podría ser de manera diferente, y qué información creemos que no sabemos y nos gustaría saber. Entonces, esa primera etapa de lo que ya sabemos no solo nos ayuda a entender precisamente como cuál es nuestro marco de conocimiento, sino también nos ayuda a entender qué huecos tenemos dentro de ese marco de conocimiento. Y justamente es la segunda etapa en donde pasamos a entender como lo que queremos saber. Entonces, lo que les decía, empezamos a identificar como hipótesis, a generar como suposiciones diciendo como si nosotros hiciéramos una llave electrónica, los ciudadanos podrían entrar a todos los portales del Estado, supongamos. Y ahí asumimos que esa podría ser una idea que podría funcionar,
pero no sabemos si realmente funciona o no. O incluso podríamos hacer asunciones como de menor nivel, tipo, los ciudadanos no saben dónde queda mi entidad y de repente puede que sí sepan. Entonces, estas suposiciones nos ayudan un poco como a entender o a listar las cosas que queremos saber en el campo, y solo yendo allá, solo yendo a conocerlos, solo sentándonos hablando con estas personas, podremos un poco entender cómo, o podremos un poco llegar a esta tercera etapa que son las respuestas a nuestras preguntas. Entonces seguramente en este proceso de investigación vamos a encontrar las respuestas a nuestras preguntas, pero también vamos a hacer estos insights o estos hallazgos o estas revelaciones que suceden cuando vamos y hablamos con las personas, y son las cosas que no sabemos pero necesitábamos saber. Es decir, estas cosas que fuimos encontrando en el camino que no esperábamos que iban a ser encontradas y que nos permitieron como encontrar una información para reformular la manera en que entendemos las cosas. Por último, entonces, en este ciclo de generación de conocimiento, lo que hacemos es consolidar estos hallazgos y configurar un nuevo conocimiento que, como les decía, no solamente va a informar un nuevo ciclo de generación de conocimiento para investigar más o para conocer mejor a los ciudadanos o a los usuarios, perdón, sino también nos va a ayudar a informar a otras áreas que no están en este proceso y que necesitan tal vez ser informadas para entender mejor este problema. Entonces, nada, eso era un poco lo que les queríamos contar desde esta esquina, y pues la idea era un poco como hablar de la parte más teórica de este asunto, porque Natalia nos va a contar a través de ejemplos cómo realmente se ve una investigación centrada en los usuarios, cómo esta generación de conocimiento ha informado proyectos públicos y cómo el diseño centrado en las personas realmente es una herramienta maravillosa para el sector público. Hola, Nata. Súper, muchísimas gracias, Jime. ¿Me escuchan bien? Listo, perfecto. Bueno, después de eso, ¿qué decir? Mucho se dijo. Quiero arrancar agradeciéndoles en verdad por la invitación a este espacio. Para mí es un honor estar acá. Me emociona mucho ver en el chat la cantidad de rincones del mundo desde donde se conectan los participantes. Entonces, un fuerte saludo, abrazo y motivación para la innovación pública. Espero que disfruten mucho de esta charla, que me la he preparado con mucho gusto. Y bueno, nada, quiero arrancar presentándome. Yo soy diseñadora industrial de formación, arquitecta, y tengo un máster en innovación. Y digamos que en la experiencia del diseño en Colombia, no sé cómo sean sus países, pero tener diseñadores o atraer este tipo de talento al sector público no es muy común hoy, pero no era muy común hace 7 u 8 años. Era en realidad muy difícil encontrar diseñadores. Y yo vi una oportunidad y un espacio en donde los diseñadores y estas habilidades en las que nos entrenan y estos conocimientos que traemos desde la academia podía generar valor, y es ahí donde, digamos, trabajo un tiempo en consultoría, para contarles muy rápido, como muy conectada con emprendimientos, con sector privado, y luego arranco un viaje en lo público que ha sido un viaje personal y profesional que me ha traído mucha satisfacción, muchas oportunidades increíbles, muchos logros, y sobre todo la oportunidad de vincular y enamorar a más diseñadores de lo público. Entonces, en ese recorrido que he contado muy rápido, he tenido la oportunidad de trabajar en la escala nacional. Lideré la Agenda de Innovación Pública de Colombia en un equipo que se llama el Equipo de Innovación Pública del Departamento Nacional de Planeación. Estuve ahí hasta julio del año pasado, y desde julio cambié de escala, de, digamos, muy nación, a la ciudad, y actualmente trabajo para el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá, que es como el lab de ciudad, que se llama IVO. Esto, más allá de contarlo como en conocernos y que sepan quién soy, me parece interesante, es porque me ha permitido, digamos, aplicar el diseño y entender el campo del conocimiento del diseño en diferentes momentos del ciclo de política, desde una escala que nos permite entender productos de lo público, muy desde documentos, lineamientos, leyes, muy como de estos formatos en los que no solemos creer que se pueda hacer innovación, pero en la otra escala, en la escala más ciudadana, en la escala más en contacto con la gente, en la calle, en los servicios, en los trámites, en los productos de lo público, pues muchísimo más conectada
con esta otra escala que ahorita mismo me estoy disfrutando mucho. Yo estoy en mi lugar feliz de poder ver cómo este contacto con la ciudadanía, y si ustedes están en cargos y en roles que les permiten tener este contacto, pues tiene uno esta satisfacción de usuario también mucho más cerca que cuando está trabajando particularmente en política pública. Listo, entonces, con esto que nos ha contado Jime, y bueno, acá un QR para conectarnos, arrancamos hablando entonces de procesos o soluciones con foco en las personas. Y aquí quiero dar un mensaje clave, pues digamos, súper alineado a lo que estaba diciendo Jime, y es, hasta este punto esperamos haberlos convencido de que es muy útil entender profundamente las necesidades, los comportamientos y las motivaciones de las personas, y entender cómo en una solución o en un proceso para llegar a una solución innovadora, no solo tenemos un usuario, entonces no hay un usuario único. Jimé mencionaba algo como beneficiario, usuario final, o digamos actores claves que se involucran, benefician o afectan en el proceso de solución, pero en cualquier caso esto parece llevarnos a soluciones más efectivas, más satisfactorias. Por supuesto, no es una vía única para el éxito, pero parece estar muy alineado con la experiencia, aparte de las que vamos a ver hoy, con llegar, digamos, con soluciones mucho más efectivas y satisfactorias. Acá creo que mi pantalla no se está moviendo. Listo. Un segundo, perdón, que me salté un montón porque creo que se trabó mi pantalla. Listo. Ahí van en implica nuevas maneras de pensar y hacer. Súper. Entonces, está buenísimo decir, no, tenemos que aplicar enfoques centrados en las personas, tenemos que entrenarnos en enfoques centrados en las personas, pero aquí parte de entender que no es fácil, uno, y que esto implica un cambio de mentalidad, esto implica un cambio de comportamiento, y pues como a mí me gusta llamarlo, implica nuevas maneras de pensar y hacer. Y esto significa nuevas maneras de pensar y hacer en todas las escalas, desde mi rol, cualquiera que sea, hasta el de mi jefe, el tomador de decisión, el líder gubernamental. Implica un cambio en todos, y esto significa no tener foco o que no prevalezca el foco en las estructuras internas del gobierno, en procesos rígidos, en la opinión y decisiones del jefe, lo que le gusta más a uno, lo que le gusta más al otro, sino justamente en estas necesidades de los usuarios. Y esto muchas veces, lo mencionaba también Jime, va en entender cómo nuestros propios supuestos pueden no ser correctos, y esto de dejarnos llevar por nuestra intuición, pues no siempre nos lleva a responder efectivamente a la satisfacción de usuario. Y en ese sentido, implementar estos enfoques tiene mucho que ver con entender, escuchar, analizar, colaborar, y aquí hay algo clave sobre cómo esto puede ser útil y cómo esto se puede entrenar desde las habilidades. Y ese es un tema que a mí particularmente me apasiona mucho, y es un tema que no es nuevo tampoco, no es la lógica de las habilidades, sino quise también incluir como un contexto muy rápido de un minuto, y es de dónde vienen estos enfoques centrados en las personas, y por qué es que hablamos de diseño centrados en las personas, porque es que tiene relevancia el diseño como disciplina, las carreras del diseño industrial, diseño de servicios, diseño UX, diseño, como los apellidos que pudieran tener. Entonces, en este contexto rápido de un minuto, quiero presentarles a estos dos pioneros en esta temática, y para que además nos alineemos, digamos, un poquito conceptualmente, pero entendamos que no es un tema como que ahorita esté de moda y ahorita se está haciendo. Estos enfoques vienen más o menos desde 1960, desde la disciplina del diseño. En ese momento casi como una revelación del diseño que iba muy alineado a tecnología, a la producción industrial de objetos, y un grupo de gente que decía, no, pero espere, hay un enfoque que también debe ser humanista en esta producción de cosas. Y estos dos actores, Rams y Norman, son muy famosos por haber incorporado de manera, digamos, en ese momento de la historia y de manera pionera en ese momento, estos conceptos. Oiga, tenemos que hacer productos, pero deberíamos pensar en la usabilidad. Deberíamos pensar cómo esta funcionalidad está conectada a ese alguien que lo usa y a ese humano. Y estas corrientes de pensamiento, desde este enfoque, como les digo, muy humanista, empezaron a desencadenar un montón de cosas que hoy nos tienen, digamos, hablando de estos temas, incluso en contextos de lo público, cuando en ese momento pues estaba mucho más conectado con el sector privado y la producción industrial de productos. Entonces, las metodologías, que es un tema que usualmente llegamos ahí, ok, entonces diseño centrado en las personas es design thinking, y la respuesta es, las metodologías pueden ser muchas. Puedes llamarse Human Centered Design, puede ser Design Thinking, puede ser Service Design, pueden ser, bueno, las que enlisto acá, e incluso metodologías que no son desde el diseño,
como metodologías muy propias de las ciencias del comportamiento, como el pensamiento sistémico, entendiendo también la experiencia de los usuarios. Y a lo que quiero invitarlos acá es, escojan la metodología que les sea útil. No tenemos que entrenarnos y volvernos expertos en una metodología propia, y lo digo yo siendo diseñadora, y pues digamos en nuestro grupo del diseño, el Design Thinking es muy famoso y muy popular, pero no necesitamos atarnos a una sola, sino justamente necesitamos es entender cómo este enfoque de diseño centrado en las personas se puede aplicar desde las metodologías, procesos, forma en las que nosotros hacemos las cosas, más allá de querernos volver o creer que estamos haciendo mal por no ser expertos en una metodología u otra. Entonces es ahí, y digamos, entendiendo de dónde parte esto, en donde quiero dar un mensaje clave, y es: los enfoques de diseño no son exclusivos de diseñadores. Y esto parece, digamos, contradictorio, diciéndolo Jimena, que es diseñadora, diciéndolo yo, que soy diseñadora, pero al entender lo que son un lente, y es, ok, no tengo que ser experta en design thinking particularmente, sino de qué es lo que se trata esto, para qué es que estamos aplicando enfoques de diseño centrados en las personas. Para generar valor público, que es el propósito de la innovación pública, para crear soluciones innovadoras. Y en ese sentido, la camiseta que tenemos que intentar a veces ponernos a la fuerza no es la de diseñadores, desde mi punto de vista, es la de solucionadores públicos. Y cuando entendemos que todos estamos en capacidad de ser solucionadores e innovadores públicos, es donde esquemas como esto, que lo desarrollamos en el Departamento Nacional de Planeación y hace parte como de un desarrollo conceptual de, ok, la innovación pública, entonces se alimenta y tiene estos solucionadores públicos en un montón de sectores, no solo desde el sector público, sector privado, organismos internacionales, sociedad civil, academia, y resulta que todos tenemos esta capacidad de poder aportar a la generación de valor. Ok. Resulta que no tengo que ser diseñador para hacer esto. Ok, perfecto. Resulta que no tengo que ser experto en design thinking. Perfecto. Vamos a ver hoy justamente algunos ejemplos en los que actividades y ejercicios y cosas particulares nos llevan a poder entrenar estas habilidades. Por supuesto, y aún dicho esto, las habilidades son muy importantes, pero las habilidades no son de diseñadores, las habilidades son de personas. Las habilidades son de servidores públicos, de emprendedores, de, digamos, cualquier tipo de rol que desempeñemos. Y es ahí cuando, digamos, atraer este talento con habilidades a nuestros equipos nos va a ayudar para potenciarlo. Y por supuesto que le hago cuña a que contraten, conozcan, interactúen con diseñadores, pero también con antropólogos, también con artistas, también con, ¿saben? Como con creativos que tengan distintas formas de pensar de las nuestras, o las que, si pertenecemos a una entidad pública, pues digamos los típicos perfiles que están ahí: abogado, economista, ingeniero. Entonces, por supuesto, atraer este talento con habilidades diversas y complementarias nos va a sumar muchísimo valor en esta generación de soluciones innovadoras. Por supuesto, fan de los diseñadores, pero el mensaje que les quiero dar es, en el rol de diseñadores, perdón, el rol de solucionadores públicos y de innovadores públicos, pues tenemos que entender qué habilidades tenemos que entrenar: la creatividad, el pensamiento crítico, el prototipado, la visualización de ideas, y cómo estas habilidades son las que terminan creándonos como este pool y esta cajita de herramientas necesarias para poder aplicar los enfoques centrados en las personas. Vamos a ver algunos ejemplos de casos prácticos. Particularmente desde mi experiencia escogí solo algunos que nos permitan demostrar como diferentes escenarios o diferentes formas de aplicarlos. Pero antes de pasar a esto, quiero dar el mensaje de algunos de los ejemplos que yo estoy mostrando acá se han desarrollado desde un laboratorio de innovación pública. Y eso también tiene una particularidad: somos un equipo de personas con habilidades entrenadas, y bueno, ayer escuchaba una reunión, no expertos, sino en la innovación deberíamos hablar más de la cantidad de horas de vuelo que tenemos en estos procesos, porque cada vuelo trae sus complejidades. Entonces, personas con o perfiles con muchas horas de vuelo en innovación, pero el mensaje que quiero dar es: no significa que tiene que ser exactamente esta receta, ni que tienen que ser estas actividades, sino otras. Ya nos contaba Jimé, digamos, de las distintas formas que podemos explorar para llevar esto a la práctica. Listo. Entonces, ¿para qué nos es útil los enfoques centrados en las personas? Hay una cosa clave, y ya lo hablábamos ya en muchas de estas metodologías como Design Thinking: entender, comprender, investigar al detalle. Entonces, por supuesto, nos es útil para entender mejor un problema. Y acá tenemos que entender que si nos ponemos estos lentes, partimos del hecho de, nos sacudimos un poquito el ego, nos ponemos la camiseta de humildad y entendemos que no las sabemos todas, y que justamente estos enfoques nos van a ser útiles para comprender mejor las necesidades de ese usuario y para que podamos llegar a encontrar cosas
aquí me lo decía, como lo que no sabemos o lo que vamos a necesitar en el proceso de unos usuarios en particular. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de actividades hicimos acá con este link? Visitas a campo, tantas como puedan. Tenemos que entender el contexto real en el que se dan estos problemas y el contexto en el que se van a incorporar estas soluciones. Entrevistas, estructuradas, no estructuradas, a los actores claves en estas problemáticas. En este caso, bueno, acá hay unas cifras de las que nosotros hacíamos. Hacíamos diarios de campo. Entonces, en este caso particular, nosotros estamos entendiendo qué es lo que pasa en unos servicios específicos. Para que se hagan una idea, una clase de yoga que se brinda por parte de la administración pública a las ciudadanas de Bogotá. Pues nos fuimos a tomar la clase de yoga. Ah, es gratuita. Ah, no tengo que convencer a nadie. Es este tipo de investigación que además puedo hacer disfrutando la experiencia, pero donde yo también puedo ser usuario y puedo vivirlo de una forma diferente. Y en estos diarios de cambio, con una herramienta particular que se llama Padlet, empezamos a registrar todo en tiempo real. Fotos, comentarios que hacía la gente, citas. Empezamos a entender a partir de la observación y de la experiencia en carne propia qué era lo que estaba pasando ahí y que nos llevaría a entender mejor este problema para saber cómo solucionar. Pero además hicimos diagnósticos detallados, entonces la invitación también es, diagnostiquemos procesos, diagnostiquemos servicios, usemos las herramientas que desde nuestras profesiones nos han entrenado para poder mapear cosas, y acá hay un mensaje clave sobre visualizar, sacar de nuestra cabeza, y por eso herramientas como las que he mencionado, como Padlet, como un diario de campo, como hacer lista de cosas que vamos encontrando, como un rastreador de insights, no son útiles para poder sacar esto de nuestra cabeza y poder irlo hilando en un proceso de solución innovadora. ¿Para qué más nos sirven estos enfoques? Ah, bueno, acá hay otro, perdón, que ya me iban a saltar, y es entender mejor un problema cuando de repente no hay tanta información documentada. Este es un caso particular que trabajamos en Bogotá y no sé si cuántos de ustedes estén familiarizados. Hay un fenómeno en Colombia que se llama gota a gota, que es un préstamo ilegal, violento, que es como de paga diario y tiene unas dinámicas bien complejas. Creo que alguien prendió su micrófono. Mil gracias. Sí, ahí voy a intentar solucionarlo. Listo, súper. Y resulta que cuando uno busca en Google cifras de personas que tienen gota a gota, pues no es lo que necesariamente salen los censos, no es lo que se dice, pues para eso también nos sirve justamente estas actividades de campo, estas actividades de salirnos de nuestro escritorio y llegar a entender mejor los problemas, para saber incluso las cosas que a través de la observación o a través de la conversación, a través de la escucha activa, podemos entender mejor de ese problema. Y en este caso particular me parece interesante traerlo porque esa figura de este fenómeno se ve como súper oscura, maligna, mafiosa, como todo está mal ahí, y resulta que hablando con el usuario, pues el usuario es un cliente de este tipo de negocio y queríamos entender por qué es que siguen consumiendo este tipo de préstamos a pesar de todas las condiciones que digamos comprobadas son peligrosas y son ilegales. Y ahí encontramos una serie de cosas. Entonces los quiero invitar como a este entendimiento del problema, una vez más, quitándonos el sesgo de es que esto es malo, es lo peor, sino entendiendo, cómo, entendiendo la experiencia de su usuario en esa cosa particular, podemos tener atributos a una solución que pueda ser legal, que pueda ser justa, que pueda ser pagada. Nos sirve también para generar ideas. Y acá tengo algunos ejemplos, pues algunas fotografías de sesiones, ejercicios que hicimos, y en este caso, por supuesto, los talleres son súper útiles para reunir a una cantidad de personas y en un solo esfuerzo poder recoger muchas ideas, pero también módulos analógicos de interacción. Entonces, queríamos medir la temperatura, la opinión sobre algún tema en específico directamente por el usuario, y este tipo de, una vez más, los cómo pueden ser muchos, en este caso, stickers, post-it, una palabra, lo primero que se le venga a la cabeza, nos ha sido muy útil para ese proceso y para entender cómo podemos generar ideas a través de estos enfoques centrados en las personas. Para probar soluciones. Una vez hemos recorrido este proceso de investigación, de definición del reto, de entender cuáles pueden ser las ideas o el listado gigante de ideas y la priorización de las mismas, y elegimos unas ideas para prototipar, estos enfoques también nos son útiles para probar con el usuario, para entender cómo cosas como el aumento de la eficiencia y la efectividad puede estar dada incluso en que el usuario entienda un mensaje escrito en lenguaje claro, en simplicidad, como si la solución puede que sea muy compleja en el fondo, pues en el front y en la experiencia con el usuario debe ser muy simple,
y digamos que el usuario es, digamos, el actor clave que nos puede ayudar ahí para probar soluciones y para entender cómo llegar a mejores cosas. Que, claro, yo no tengo cómo probar soluciones súper tecnológicas y súper avanzadas. Si se dan cuenta en la imagen, la del lado derecho, son prototipos en papel. Y acá la invitación es probemos ideas en diferentes momentos del proceso y no esperemos tener la solución terminada, final, maravillosa, para entender que al usuario no le está funcionando, no la está entendiendo, solo la entiende el equipo que la diseñó y tener que hacer un loop y un reproceso demasiado grande, caro y digamos, perjudicial para el proceso. Y aquí otra, que digamos son estas 5 casos que quería presentar, y la última es para sumar visiones. Y esto es un producto de lo público muy, muy diferente a lo anterior, en donde era mucho más, digamos, contacto con el ciudadano, y esto es un caso particular del Departamento Nacional de Planeación en política pública. Entonces, necesitamos construir un instrumento de política pública y quisimos implementar enfoques de diseño centrado en las personas o en los usuarios, y aquí la invitación es también a usar los canales digitales, a entender cuántas y a conocer cuántas herramientas hay hoy en día en donde podemos hacer un llamado a sumar opiniones, sumar ideas, validar prototipos funcionales, digamos, de media resolución por usuarios reales, y aquí particularmente pues era una invitación desde redes sociales a abrir una conversación y a poder recoger acciones que se le ocurrieran a gremios, a ciudadanos, a la academia, a organizaciones de sociedad civil para un caso muy particular de reactivación económica. Si se dan cuenta, este caso en particular es un caso que no solo era de escala nación, y aquí ya vamos a pasar ahorita a ver algunos de los desafíos a considerar en esto, y según la promesa de Rosy, en el segundo título de esta charla también tenemos retos y desafíos, y en este particular, claro, el tema de hacer una consulta masiva, el tiempo que toma, el esfuerzo que toma, las puertas, y digamos las ventanas que abre, que a veces a los tomadores de decisión dicen, mejor no, mejor hablemoslo aquí los 4 y no lo abramos de forma tan masiva, pero es la invitación a justamente creer y llenarnos desde los argumentos, desde la utilidad de los enfoques centrados en las personas para saber que esto va a valer la pena, aún con el trabajo que implica analizar y luego, digamos, procesar toda esta información. Quiero invitarlos y quiero pedirle el favor a Valeria y a Jimé, porfa me avisan del tiempo porque yo me emociono y me extiendo, así que me van contando cuánto nos queda. Quiero compartir, después de 5 casos específicos, 5 consideraciones de desafíos o retos que hay al implementar estos enfoques centrados en las personas. Listo. El primero es la necesidad de un equipo transdisciplinar. Entonces, lo siento, acá la noticia es decir, no se puede hacer solo con abogados, no se puede hacer solo con economistas, y creo que esto es no solo aplicar enfoques centrados en las personas, sino el modo en que llegamos a soluciones innovadoras. Esto, por supuesto, implica diferentes perspectivas, colaboración, aprendizaje constante, entrenar habilidades, comunicación fluida, pero también implica alianzas con otros laboratorios de innovación de sus ciudades o de sus países, o con otros equipos, alianzas con startups que están respondiendo estos mismos retos o que están investigando a este mismo usuario y que nos pueden hacer el camino, digamos, mucho más fácil, o nos pueden llegar con insights que ya salen del usuario, pero no llegamos necesariamente a él, sino a través de otros que ya han dedicado tiempo a estudiarlo. Sumar a personas de otras áreas en nuestras entidades, entender cómo vincular a pasantes o practicantes universitarios, entender cómo usar de repente mecanismos como los capstone en maestrías para poder vincular a talento diverso, que no siempre significa la contratación anual de una persona, que es como no puedo hacer eso por las barreras del público, pero también por los restricciones presupuestarias. Pero necesitamos un equipo transdisciplinario y sé perfectamente que eso es un reto, y por eso la invitación es que entre todos, identificando estos desafíos, pues ideemos cosas para poder enfrentarlos y navegar. El segundo, limitaciones de tiempo y presupuesto. Entonces, aquí estamos hablando, por supuesto, de resultados de ya para allá, de poco interés y relevancia en la investigación. Se va a demorar 2 meses investigando, se va a demorar 1 mes, se va a demorar 1 semana investigando, no tenemos tiempo para eso. Necesitamos la solución ya, y por supuesto también este miedo a la apertura por generar expectativas, y una vez más, siempre va a ser más fácil hacerlo aquí entre nosotros 3 en una trasnochada, pero los enfoques centrados en las personas requieren e implican los espacios de participación, de escucha y de justamente empatía con estos usuarios.
Entonces, aquí la invitación es aferrarse al proceso metodológico, al que sea que escojan. Si es que es Design Thinking, maravilloso. Si es que es otro, está perfecto. Aférrense al proceso, tengan un plan, monten unos cronogramas en donde estas actividades se sientan como una prioridad y no como si nos queda tiempo hacemos algo de esto. Por supuesto, no podremos incluir todas, pero que las poquitas que hagamos sean las que nos acerquen muchísimo más, las que nos saquen solo de nuestra visión de equipo y nos permitan ver estas, digamos, impresiones, motivaciones y necesidades de los usuarios. Estimar un tiempo necesario y un tiempo mínimo también, entender cómo estos procesos, y es parte también de entender los tiempos de lo público, los tiempos de los negocios también cuando estamos hablando de startups, pues investigando nos podemos quedar años, nos podemos quedar toda la vida, pero necesitamos que justamente estos procesos, así como tienen enfoque de diseño centrado en las personas, tengan enfoques de agilismo para que podamos tener victorias tempranas y podamos mostrar cómo consultar, involucrar al usuario tiene tanto sentido para llegar a estas cosas puntuales. Tercer reto, dificultades para interpretar los hallazgos de la investigación. Y ya lo decía Jimé sobre los sesgos, sobre si hay algo más peligroso que solo creernos, digamos, nuestras ideas y hacerlo solo con la mirada del equipo y la mirada del jefe, es ir a campo e interpretar mal lo que el usuario en verdad quiere decir. O en el arte de preguntar, preguntar todo tan mal que nos terminan respondiendo, sí, por supuesto, está buenísimo, sí, claro, y decimos, no, es que consulté a 3 usuarios y los 3 usuarios me dijeron que la solución les encanta, entonces nos vamos a ir con esa. Entonces aquí, ¿qué va a ser lo clave y que nos va a ayudar a navegar este desafío? Aprender a, perdona, y se me fue la X por la C, aprender a crear insights y aprender a priorizar insights. Y si o sea, solo hablar de insight nos da para otra charla de estas, y tiene mucha relevancia porque va más allá de la observación de simplemente lo que vio, lo que escuché, porque muchas veces el usuario, al ser observado, pues no actúa de la forma que naturalmente actuaría en una experiencia real. Entonces, esta creación y luego priorización de insights nos va a ser muy útil para entender cómo debemos construir estos hallazgos de la investigación de forma que sean claros y concisos, que usen un lenguaje sencillo, que sean humanos, pero que también sean atractivos y que nos ayuden a pasar justamente y a inspirar soluciones. Entonces, una vez más, podemos hablar en otro espacio 2 horas completas, 1 hora completa solo de insights, pero va a ser clave, digamos, en la navegada de este reto y desafío específico. Pero también eliminar nuestros sesgos y suposiciones y no abrumarnos con la cantidad de información, porque claramente haciendo estas actividades, como la que les contabas en los casos, pues nos van a llegar una cantidad de información que llega a un punto en donde uno dice, pucha, pero ¿qué hago con todo esto? Antes creía que solo necesitaba 1 semana y ahora resulta que necesito 3 para poder analizar todo esto. Entonces acá la invitación es a entender cómo utilizamos herramientas que nos permiten no tener que sistematizar todo, como los post-its son muy chéveres, pero ahora existen herramientas digitales que nos permiten luego bajar una base, hacer nubes de palabras, sacar conclusiones rápidas, y aquí los quiero invitar una vez más. En el cómo hay un montón, pero lo clave es entender cómo priorizar y categorizar esta información y justamente usarla y no solo hacer las actividades o procesos descentrados en las personas, como yo hice un taller de ideación, súper, ya lo estoy haciendo con diseño centrado en las personas, sino que justamente la responsabilidad de abrir un espacio de participación es también la responsabilidad de dar un feedback al usuario que participó y de usar esos insumos en pro del proceso que estamos haciendo. Cuarto reto, el reto al equilibrar las necesidades de los usuarios con las necesidades del negocio, de las entidades, de los jefes o del equipo propio. Y aquí hay un mensaje clave que quiero dar, seguro lo han escuchado un montón, yo lo digo un montón, y es no enamorarse de la primera solución, que típicamente viene desde nuestros sesgos, típicamente viene desde el escritorio y típicamente está alejada de la experiencia del usuario. ¿Podría funcionar? Podría funcionar, pero necesitamos ir a los usuarios para comprobar si efectivamente puede ser esa, puede ser otra, o puede ser una mezcla de la primera idea que tuve con estas otras 50 que me salieron. Acá hay un tema clave también de gestión de expectativas, lo que decía anteriormente, como no abrimos estos espacios diciendo a los usuarios es que esto va a ser así maravilloso, y como en el caso puntual de la ciudadanía, también hay unas habilidades a entrenar en la ciudadanía
Y como todos tenemos que partir del hecho de que los prototipos pueden fallar, de que en este tipo de procesos pueden no todos salir bien y que eso no significa perder el tiempo, eso significa acercarnos más a la solución que va a estar mucho más alineada a la satisfacción de esas necesidades. Pero también tiene que ver con rigurosidad en el proceso, con viabilidad y con sostenibilidad. Porque en arquitectura, cuando yo estudiaba arquitectura, un profesor me decía, pero ¿para qué le quiere ir a preguntar a esa señora cómo quiere su casa si le va a decir que la quiere igual a la del vecino? Y esto es parte de entender que claramente los usuarios también tienen unos sesgos, los usuarios también tienen unas creencias, bueno, esto en ciencias de comportamiento está súper estudiado, y los invito también a curiosear por allá, y tenemos que entender cómo justamente esta viabilidad de las ideas, pues es una mezcla de las necesidades de los usuarios, pero también de lo que en lógica de la entidad, los jefes, el negocio, el equipo, creemos que va a poder ser sostenible y viable. Y es ahí donde nuestro proceso como solucionadores públicos y gestores de estos procesos y líderes de estas soluciones innovadoras es clave en la toma de decisiones. Y el último es la representatividad en la creación de la solución. Y este es un reto gigante cuando hablamos de desafíos masivos. Queremos crear un chatbot para toda la ciudad, o queremos entender cómo solucionar un problema así de grande en donde consultar a 5 usuarios no va a ser suficiente. Y lo que quiero decir acá es, entendiendo las restricciones que tienen todos los procesos, unos más, unos menos, lo que tenemos que hacer es entender que este riesgo existe, que esto es un desafío y navegarlo a través de entender de dónde viene la información, si es a través de evidencia o datos de distintas fuentes, de censos, de encuestas de entidades públicas y además otros ejercicios chiquitos que nos permitan validar con usuarios reales y entender cómo tenemos incluso una vez más que entrenarnos en diversidad y en intentar que nuestras muestras intencionales seleccionen cuidadosamente a participantes y no solo los que siempre participan en todo y terminamos hablando los mismos con las mismas, sino como una consulta amplia busca llegar pues a una amplia gama de usuarios con diversidad en formas de pensar, en formas de afinación política, en formas de hacer las cosas, en capacidades digitales, bueno, en una cantidad de cosas. Entonces acá la invitación es a explorar. Quiero confirmar cuánto me queda para ver si alcanzo a contar una anécdota. Te quedan en realidad 6 minutos, o sea, quedan en realidad 6 minutos de webinar, no está viendo muchas preguntas en el chat, o sea, que yo te animaría, Natalia, está siendo súper interesante y veo a la gente tomando notas, o sea, que yo creo que te dejamos que cuentes esa anécdota tranquilamente y si a alguien se le ocurre hacer alguna intervención y quiere ir poniendo algo con el chat, genial, y si no, tampoco vamos a tener tanto tiempo, o sea, que dale. Listo, súper. Entonces, anécdota final. Un reto de captura de información. Aquí no quise redactar un reto en específico para que no nos sesgue también de una cosa u otra. Algo relacionado con captura de información, aquí los invito a pensar en espacios donde registran su asistencia o captura de información, como por ejemplo el registro de una clase. Entonces, típicamente un reto es cómo podría mejorar la captura de una clase, la captura de información en un salón de clase para optimizar el tiempo, digamos, de esa actividad que se está dando ahí. Y la primera solución que sale es, por supuesto, pistola de cédulas. Lo que tenemos que hacer es pistola de cédulas. Todo el mundo tiene su cédula, su documento de identificación y lo que vamos a hacer es una lectura. Entonces vamos a llenar tantos lugares, salones de clase, por ejemplo, de estas pistolas y esto va a requerir una inversión grande en tecnología, pero en dispositivo tecnológico para que se pueda capturar la cédula. Y luego hacer un proceso de enfoque de diseño centrado en las personas, al mapear la experiencia real de los usuarios, a entender que los usuarios son un montón, que tenemos no solo el estudiante, sino el profesor, hasta el guarda de seguridad, apenas llega él a su clase, empezamos a mapear una ruta de la experiencia que vive ese usuario. Este es un caso particular que lideramos, colideramos con mi colega en Makers de Soluciones desde Ivo, y empezamos a identificar en esa ruta del usuario un montón de vacíos, de oportunidades, pero además de, en este caso específico, el diamante en bruto, el dato. ¿De dónde sale el dato? De la persona. Y, digamos, a través de un proceso que involucra a usuarios, pero además involucra a expertos técnicos, además llegaron soluciones de otro tipo, salidas de la caja, como por ejemplo, cómo se captura la llegada de un corredor en una maratón, cómo se captura a través de este tipo como de aplicaciones de inteligencia artificial en una selfie o a través de una foto con un código de cualquier tipo.
llegamos, y más allá de hablar de una solución puntual, a entender que la innovación ahí no era necesariamente una cosa zafadísima que luego la entidad no pudiera mantener, sino era un elemento de identificación, un elemento que este estudiante podía personalizar, le podía cambiar el pelo, los aretes, le podía cambiar la ropa, un QR por detrás y un chatbot, en este caso de WhatsApp, que lee masivamente más de 30 carnets a la vez. Entonces, si se dan cuenta, la tecnología y la complejidad está detrás de la solución, pero para el usuario es un carnet de identificación. Además, ese usuario, y obvio estoy contando la historia súper corta y capaz no le hace justicia a todo el proceso que hemos hecho, pero tenía una necesidad de pertenecer a algo, de identificarse con ese salón de clase, y es acá donde un elemento tan sencillo, con una solución tecnológica en WhatsApp, termina conectándose como una solución que, digamos, estaba alineada a las necesidades de este estudiante. ¿Qué lo innovador es el chatbot? No, está súper inventado. ¿Qué es lo innovador ahí? ¿Cómo habla ese chatbot? El flujo conversacional, el lenguaje claro. Y acá quiero cerrar, ahora sí, último minuto, con unas ideas finales. Algo es mejor que nada, y voy a dejar por tiempo que mejor me las voy a saltar así y voy a dejar solo la diapositiva final. Algo es mejor que nada, los quiero invitar en verdad a poder aplicar y poner en marcha estos ejercicios, incluso en la vida propia, antes de llevarlo a sus lugares de trabajo, si eso les da más confianza. Involucrar a las personas en distintas etapas del proceso, a los usuarios, no solo en momentos de investigación, sino justamente en ideas, en prototipado. Las ideas no solo vienen de los usuarios, es importantísimo involucrarlos, pero también necesitamos expertos tecnológicos o referentes. Bueno, elegir, digamos, diferentes grupos de valor. No está mal buscar soluciones existentes, entonces la innovación no tiene que salir del chispazo, sino hagamos por favor vigilancia tecnológica, hagamos consulta a expertos, busquemos referentes y consultemos a usuarios, y sin que las restricciones nos sesguen y desde el principio digamos eso no se puede, eso no se puede, eso no se puede, eso no se puede. Pensemos desde el día uno en la sostenibilidad de la solución. Como estos dispositivos de corredores en una maratón, puede que no se los pueda permitir hoy en día una entidad pública y puede que mueran en un prototipo, y como nuestras soluciones son innovadoras en la medida que cumplan el propósito y no en la medida en que sean la última solución, digamos, tecnológica. Dejo por último estos recomendados y ya me callo porque tal como lo avisé, me emocioné y me pasé del tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Natalia. Bueno, lo bueno es que esto va a estar grabado, o sea que los que os hayáis quedado con ganas de volverlo a escuchar, que yo me he quedado con algunas ideas ahí, lo vamos a poder leer, y esta diapositiva, joder, genial que compartas, Natalia, porque yo creo que nos va a dar como mucha información. Es verdad que estas charlas son cortitas y a mí me encantaría seguir escuchándote, porque la verdad que tanto Jimena como tú nos habéis dado muchísima información y conocimiento, y de eso se trata, ¿no? Como os decía, no ha habido muchas preguntas, o sea que yo creo que ahí no vamos a dar paso de Q&A, ya además queda un minuto, o sea que no vamos a hacer esa parte. Vamos a compartir, esto está colgado en YouTube de GovTech LATAM, o sea que todos, lo ha puesto ahí Valeria por el chat, podréis acceder a este vídeo. Y nada, gracias por compartir tu experiencia y el conocimiento, Natalia. A mí me ha parecido interesantísimo, espero que al resto también os haya parecido interesante. Nosotros siempre decimos, ¿no? E intentamos incluir en nuestro proceso a todos los equipos, ¿no? A los equipos de legal que luego tienen que hacer el piloto, ¿no? Lo que contaba Natalia antes, o sea, lo que contaba Jimena. Entonces, al final, que el equipo de legal esté metido desde el principio, que los equipos de IT, o sea, que no sea solo el equipo de innovación, y lo venía un poco debatiendo antes, ¿no? Que no sea solo el equipo de innovación el que esté haciendo esto, sino que al final esté todo el equipo de las municipalidades participando, incluso las startups, ¿no? Que pueden aportar muchas ideas y, como dices tú, a lo mejor ya han hecho ese trabajo de campo y tienen más conocimiento del usuario. Y otra cosa que me ha encantado que has dicho, que me quedó también en la cabeza, es, nosotros también decimos, ¿no? Como nuestros pilotos tienen éxito solo si generan una vía de aprendizaje distinta a la prevista. Pues eso ya es un éxito para nosotros. O sea, si ya te hace cambiar ese chip, ya es exitoso. O sea, que a ver si conseguimos, ¿no? Que en el sector público se hable de pilotar y de experimentar, y que se permita, ¿no? Como más esos fracasos entre comillas, porque no son fracasos, ¿no? Son éxitos y son aprendizajes. Así que nada, muchas gracias. A los que habéis estado escuchándonos, muchísimas gracias por vuestra asistencia también, por estar atentos, y bueno, por también compartir lo que se han compartido desde el chat. Os vamos a mandar en el último GovTech LATAM Talk que hicimos, por petición popular, creamos un grupo de WhatsApp, así que si os queréis, os lo voy a mandar aquí por el chat y os lo vamos a mandar por mail, pero simplemente para que lo tengáis, por si queréis participar os envío aquí el link. Y yo, bueno, ahí se va compartiendo un poco temáticas de interés relacionadas con GovTech, el programa, etcétera.
Y otra cosa que también nos parece interesante es que nos deis vuestra opinión sobre esta charla y también ideas de posibles temáticas. Nosotros ya tenemos, bueno, al final este proyecto, no sé si os lo he dicho al principio, son 10 ciudades y va a durar 3 años. Entonces, bueno, nos quedan 2 años, ¿no? 2 años y medio de charlas entonces, bueno, pues al final también queremos construir un poco el programa en base a lo que vosotros nos digáis, escuchar a nuestros usuarios que sois vosotros y que ahí nos podáis también dar ideas, o sea que abiertísimos a ideas. Y creo que no se me olvida nada más. No sé si por Jime, Valeria, Carlos, te he dicho todo. Como os decía, os mandamos un mail y alguien ha preguntado, ha habido una configuración de Zoom y sí que tenemos un tope de usuarios. Ahí ha sido un error nuestro, o sea que sí que hay un tope de 100, eso lo cambiaremos para que el siguiente no pase. Así que sois unos privilegiados, el resto lo tendrán que ver grabado. Nada, muchas gracias por todos. Bueno, por todo. Como ahí tenéis efectivamente la información sobre el programa, seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente GovTech Latam Talk. Tenemos también un bootcamp para startups a la vuelta de la esquina, o sea que ahí también en nuestra web tenéis la información. Y nada, listo. Muchísimas gracias Natalia y Jimena sobre todo por compartir y nos vemos a la siguiente. Un abrazo a todos, que estéis muy bien. Hasta luego.